Bueno, muy bien. Entonces, la vez pasada dijimos que en cuanto a fatiga nos hace falta estudiar estos aspectos, la concentración de esfuerzos, estudiar los esfuerzos medios y alternantes, porque no solamente tenemos el mismo esfuerzo con valor positivo y negativo como en la prueba del uso, y luego calcular la probabilidad de que falla con esas condiciones que lógico hacen que haya un cambio, porque el criterio es un criterio entre 0 y 1 con una dispersión muy grande, y entonces la distribución gaussiana induce un error tremendo que no se justificaría. Entonces tenemos que corregir esas tres cosas y con eso quedamos listos en cuanto a fatiga se refiere. Entonces, para empezar, vamos a empezar con, bueno, yo voy a poner esto, yo no estoy seguro si por aquí mismo, esto ya tiene mucha cosa, voy a ponerlo en otro lado. Vamos a empezar a hablar de la concentración de esfuerzos, más que todo bueno, vale la pena ese recuento. Más que todo esto, ¿no? Sí, empecemos aquí. Entonces, cuando introducimos los concentradores de esfuerzos, lo que pasa es que se nos convierte en un proceso de más de una variable. Proceso de más de una variable, eso es lo que pasa. Realmente siempre venimos iterando con una sola variable. Entonces ahora, cuando le ponemos concentradores de esfuerzos, empieza a ser de más variables. ¿Por qué? Entonces empecemos a entender. En primer lugar, la idea de los concentradores de esfuerzos no es nueva, esto se está estudiando hace más de 200, 300 años. Si la aplicamos a una placa, carga axial, como ustedes la ven aquí, la placa con su área, ¿qué más nos gustas? ¿Qué ha habido? No sé si sea posible para esa clave. ¿Será posible que? Bueno, obviamente no es una clase. Pero hoy esta es una clase súper importante. Sí, no, porque no es una clase. Te estaba preguntando que cómo te ha ido a ti. Bueno, entonces tenemos una carga axial. Si la aplicamos aquí, se provoca un esfuerzo de tamaño fuerza sobre área. ¿Sí? Hay fuerza sobre área aplicada allí. Y el problema, si hay un agujero, es que los
agua o de cualquier fluido. Ustedes se acuerdan que hay una ecuación de divergencia nula. La divergencia nula, ¿no es cierto? Que el flujo que entra y el flujo que sale tienen que sumar igual a cero. Todo flujo que entra tiene que salir. Entonces lo mismo pasa con los esfuerzos. Entonces básicamente si tenemos un esfuerzo que está entrando y saliendo por este área, aquí en esta parte, a donde hay un estrechamiento, pues por los lados se concentra el esfuerzo. El diagrama más o menos es como este. Entonces, si tenemos aquí esfuerzos promedio de tamaño fuerza sobre área, del esfuerzo promedio, entonces aquí en el borde del agujero se concentra el valor del esfuerzo en el borde del agujero, de tal manera que ahora vale un valor del concentrador KT multiplicado por el esfuerzo promedio. Entonces fíjense que aumenta el valor del esfuerzo en el borde del agujero. Eso siempre ocurre donde quiera que hay radios de curvatura pequeños. Entonces, si tienen cualquier figura que tenga un radio de curvatura pequeño, cualquier agujero pequeño, cualquier esquina, allí esa curvatura hace que el esfuerzo aumente. Y la razón es esa, la ecuación de la divergencia. Fíjense que los esfuerzos tienen divergencia nula, entonces en las curvas ellos generan ese fenómeno. Como les decía la vez pasada, hay varias formas de estudiar el valor del concentrador de esfuerzo. El aumento no es pequeño, puede aumentar al 100%, al 200%, a veces el 400 o 500% el valor del esfuerzo. Entonces no es un aumento pequeño que se pueda despreciar. Tampoco es una condición que uno pueda decir que bueno, en estos diseños no lo tomo en cuenta y solamente después nosotros no, porque es que sí se presenta y se presenta siempre que hay un agujero. Entonces no tomarlo en cuenta quiere decir arriesgarse a que la pieza se rompa, porque puede aumentar el esfuerzo 4 o 5 veces por encima del valor promedio estándar que nosotros estamos calculando. Entonces hay que tener la disciplina de poderlo calcular. Sin embargo, como les digo, hay varios enfoques para poder calcular esos concentradores de esfuerzos. Entonces los enfoques o la forma de calcularlo para saber cómo calcularlo se han usado varias formas. Número 1, con las ecuaciones, y hay que hacer bastante álgebra y ecuaciones diferenciales. Lógicamente a la mayoría de alumnos eso no les va a funcionar porque pues son en total 13 ecuaciones diferenciales combinadas con cuatro variables, cuatro variables que dependen de X, Y, Z. Entonces no. La otra cuestión es experimental. Experimentalmente se ha desarrollado una técnica muy bonita que es la de la fotoelasticidad. La fotoelasticidad ya no se usa porque en realidad es costosa. Uno tiene que construir una pieza similar a la pieza, pero en acrílico o en un material semitransparente que puede ser vidrio, y hay que iluminarla con luz polarizada. Entonces, cuando uno la ilumina con luz polarizada, salen unas franjas de color, es lo que les
mostrar aquí podemos buscarlo. Miremos aquí la foto, elasticidad. Bueno, esta imagen de ahí es de fotoelasticidad, pero debería verse mejor en un aparato más. Fotoelasticidad. No, esto no está cogiendo. Es que ya ni siquiera está en el contexto de lo que busca Google. Ya no se usa. Miremoslo en inglés, a ver si Google se acuerda de eso en inglés. En español ya no se usa. Fotoelasticity. Pues con PH. Sí, aquí. Photoelasticity. Plastic. Stress management. Bueno, este sí es una imagen de fotoelasticidad. Está aquí. Esto es lo que le pasa a las piezas con la fotoelasticidad. Uno las ilumina por el lado de atrás con luz polarizada. La luz polarizada a través del material, cuando adquiere esfuerzo, cambia se vuelve semitransparente, pero uno cuenta el número de líneas y cada franja corresponde a un valor de esfuerzo, y donde encuentra los valores concentrados puede uno medir el valor del esfuerzo, parecido a las líneas de colores que bota la simulación. Pero entonces tiene la desventaja que hay que construir una pieza de la forma de cada pieza, y el aparato para aplicarle la luz polarizada se vuelve costoso. De hecho, en muchos laboratorios no se tiene. Entonces, esa es la cuestión, que por eso se ha abandonado esa técnica de la fotoelasticidad, aun siendo muy, muy bonita para medir los esfuerzos. Se vuelve costoso, es una cuestión de laboratorio difícil de calibrar, y hay que hacer una pieza de acrílico para cada objeto. Entonces, esa es una forma de medir los concentradores de esfuerzo con fotoelasticidad. La otra es con galgas extensométricas, que sí se utiliza mucho, pero igual tiene el costo de que hay que construir la pieza. La otra metodología es usar los elementos finitos, que quiere decir construir una simulación. Y ya ustedes saben que para construir la simulación, dependiendo de la malla, precisamente ahí donde quedan las figuritas que tienen la concentración de esfuerzos, la malla tiene problemas, hay que refinar la malla y uno se gasta más tiempo. Bueno, aquí el problema es el tiempo. Estamos hablando de horas para lograr que la malla tenga la precisión para mirar ahí en el sitio donde se va a medir. Y entonces tenemos una metodología que es un híbrido, que son tablas con base en las ecuaciones.
y por eso generan lo que llamamos factores de concentración teóricos. La T viene de teoría porque los valores son sacados de las ecuaciones diferenciales que alguien las tuvo que haber hecho. Entonces nos basamos en los resultados de ecuaciones diferenciales hechas por alguien y esos resultados resumidos a través de tablas en tablas y gráficas de valores de concentración de esfuerzo. Entonces, en general se puede conseguir tablas más o menos para la mayoría de piezas más comunes y es uno de los casos notorios de su libro. Su libro trae un buen número de estas tablas, el libro de texto del curso. Vamos a mirarlo aquí. En el apéndice que dice tablas útiles, aquí hay una parte donde están estas son las tablas de concentradores de esfuerzos. Él empieza aquí con este que es el que tenemos en el ejemplo que yo les estaba mostrando, una placa que tiene un hueco y una fuerza aplicada de manera axial. Entonces aquí les va diciendo que el concentrador de esfuerzo, el valor del KT, aumenta hasta 3. El esfuerzo llega a ser 3 veces el valor del esfuerzo promedio. ¿Listo? Siempre con las tablas hay que leerse la letra chiquita que está al lado de la tabla para poderla entender. O sea, ahí lo que dice es una barra a tensión o compresión simple con esfuerzo transverso donde el esfuerzo sigma cero promedio es fuerza sobre área con el área igual al ancho menos el diámetro del agujero multiplicado por el espesor de la placa. O sea, que el esfuerzo promedio está medido tomando como área seccional la que queda en la mitad luego de quitar el hueco. ¿Listo? Y entonces, con ese valor del esfuerzo promedio, el valor del KT me dice cuánto es el esfuerzo aquí en el borde del agujero, en esta gráfica que yo tenía acá, en este lado, aquí. El valor aquí en el borde del agujero es KT multiplicado por el sigma cero, y el sigma cero es el valor del esfuerzo aquí al lado del agujero, el esfuerzo promedio, con este área quitando el área del hueco. Y el KT ya sabemos que puede dar hasta 3. ¿De qué depende el valor del KT? Entonces el KT depende de la relación, en este caso, de minúscula diámetro del agujero dividido por W, que es el ancho de la placa, de minúscula por W. Entonces, dependiendo de D minúscula y de W, vamos a poder encontrar el valor de KT. Así. Sí, pero los valores del KT corresponden a una realidad física que es la que midieron estos señores a través de las ecuaciones. Y podemos revisar aquí en la parte, aquí él tiene una anotación. Ese asterisco nos dice de dónde están sacados estos valores. El asterisco está aquí. Estos son los factores de concentración sacados del libro de R. Peterson, que se llama
factores de concentración de esfuerzo para diseño en la editorial de diseño de máquina volumen 23, número 2 de febrero de 1951, de la página 169, tal. Del libro de Peterson, al fin, yo un día de aburrimiento, porque varios de mis alumnos una y otra vez el libro de Peterson. El libro de Peterson yo lo conseguí, lo tengo por aquí, ustedes lo pueden conseguir también. El Peterson tiene sus... ¿Dónde está? El libro de Peterson. ¿Usted lo viste? Ah, sí. Peterson en 3 páginas. Gracias. Entonces, él tiene muchos más casos de concentradores de esfuerzos calculados y en cada caso les dice cuáles son las variables que intervienen, cuánto es el valor del KT, cuál es el sigma sub 0, etc. En cada uno de los casos hay que saber buscar cuál es la tabla que aplica al caso que yo quiero estudiar. Sí es iterativo, pero lo que pasa es que yo tengo que iterar con base en un valor certero que apunte físicamente a lo que le va a dar en el objeto. Entonces tengo que iterar con base en la tabla, o con base en la ecuación, o con base en el modelo de simulación de elementos finitos. Y la iteración consiste en que yo tengo que cambiar generalmente las medidas de esto, que son las que yo tengo que cambiar. Mientras que antes tenía una sola medida, que era el diámetro de la placa, ahora tengo el ancho de la placa y el diámetro del agujero. Y el esfuerzo depende de las dos variables. Entonces ya no es una sola variable que vamos reduciendo el diámetro y la cantidad del esfuerzo, sino que ahora son dos variables. Eso es lo que pasa con la evaluación del KT. Eso cambia, digamos, un poquito la estructura como calculamos los esfuerzos, porque hay que tomar en cuenta el valor del KT. Bueno, entonces haciendo un resumen de lo que pasa, necesitamos definir el material, encontrar el diagrama de esfuerzo-vida, definiendo el número de ciclos, realizar los análisis estáticos o dinámicos, calcular los esfuerzos, evaluar los factores de Marin, el caso A, el caso B, y evaluar la resistencia S sub', que es la que corresponde al ensayo de Moore. Y cuando ya evaluamos eso, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que ya vamos a determinar esto, pero antes de determinarlo, necesitamos encontrar el valor del concentrador de esfuerzos. Si hay un concentrador de esfuerzo aplicado, el esfuerzo se multiplica por el valor del concentrador de esfuerzo. ¿Por qué hay que usarlo? Repito, porque son grandes. Si se presentan, no es una casualidad, no es nada que se pueda ignorar. Realmente el esfuerzo ahí va a estar más alto por el valor que corresponde al concentrador. El no tomarlo en cuenta es una sentencia de fractura para la pieza que va a tener 300% de esfuerzo y usted no lo consideró. Bien, entonces hay que considerar el valor del concentrador. ¿Qué tal? Vamos a hacer un ejercicio aquí de evaluación del concentrador. Bueno, este está hecho, pero para sí, este está hecho, pero de todas maneras la cuestión no nos muestra lo que yo les estaba diciendo del uso de dos variables. Vamos a
sencillito que es 7 de 2 variables. Esta es una situación típica de 2 o más variables. ¿Cuál es la situación? Voy a poner una barra que sirve como eje de transmisión y tiene este diagrama de momento flector. Fíjense que el momento flector aquí lo vamos a poner de tamaño 620. Eso quiere decir que en la primera sección el momento flector máximo es 620. Y aquí en la punta él crece, vamos a poner que crece hasta 950 y termina en 0. Y además de eso tenemos la torsión. Voy a poner la torsión digamos que hay torsión o que hubiera torsión de este tamaño acá. En la primera sección no hay torsión, pero en la segunda sí hubiera una torsión de tamaño $425 Nm. Entonces, si hacemos nuestro diagrama de secciones, oigan chicos, yo normalmente no me siento mal con que hagan lo que quieran, pero realmente si no querían venir y se quieren quedar afuera, no hay problema, ¿sí? Si quieren seguir mirando el chat o mirando cualquier otra cosa y leerlo, pueden hacerlo y no hay problema, no tienen por qué estar aquí. Solamente que este tema tengo que explicárselo si realmente lo estoy grabando por ese motivo, y ustedes pueden verlo, igual que pueden ver los videos de los semestres anteriores, pero sé que esta es una parte sólida que toma tiempo y entonces ustedes van a tener dificultades haciendo esto porque típicamente las tienen. Entonces sí, qué lástima. O sea, si quieren quedarse acá adentro, apaguen ese chócoro y quédense aquí, y si no, váyanse a verlo afuera. ¿Listo? Entonces aquí tenemos varias secciones. Está la sección número 1, la sección número 2 y lo que hay aquí. Entonces, hablando de, en la primera tenemos una flexión de 620 y en la segunda la flexión es de 950 y la torsión aquí es de 0, y en esta otra la torsión es de 425, y aquí estamos hablando de que esto es la flexión y esto es la torsión. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos diseñar? Nos imaginamos que nos va a quedar, si esto es un árbol de transmisión de potencia, nos imaginamos que va a quedar
digamos, el eje más o menos con esta forma. Cambiémosle el color ahí para que esto sea, digamos, verde. Y nos imaginamos que esta otra parte muy seguramente va a quedar más gruesa porque tiene más requerimiento, más flexión y más torsión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos esperando que va a resultar. Aquí estamos hablando de que normalmente en este lado esperamos que haya un diámetro 1 y aquí está el diámetro 2. Entonces, ¿dónde viene el concentrador de esfuerzos? En el cambio de sección, aquí, cuando se aumenta el diámetro, en esta esquina normalmente hay un radio de redondeo. Ese radio de redondeo casi siempre lo especifica el tornero con una broca especial que tiene. Y se puede indicar con su valor. Creo que la que tiene el señor Cuadro es de 2 milímetros, si no estoy mal. Entonces, el radio de redondeo, vamos a ponerlo de 1,5 para que sea más crítico, a pesar de que no es lo que tienen aquí en el taller. 1.5 milímetros. Listo. Entonces, aquí donde está el cambio de sección se va a presentar un concentrador de esfuerzos. ¿Cómo se va a ver ese concentrador de esfuerzos? Va a generar un valor aumentado para los esfuerzos de tal manera que hay que calcular el valor de KT tanto para el esfuerzo flector como posiblemente para el esfuerzo torsor. Bien, cuando nosotros vamos a calcular, entonces acá tenemos que hacer todo este proceso. Empezamos con cuál es el material. Supongamos que tenemos acero 10-20. Entonces estamos aquí paso a paso. Número 1. Pongamos esto con esto acá. Número 1, el material. Estamos diciendo que es acero 10-20, que entonces tiene una resistencia última a la tensión. La miramos aquí. Si es estirado en frío, 470 megapascales. Eso está en las tablas de su libro. Luego empezamos. Ya saben que necesitaremos construir para la resistencia a la fatiga la S sub B' y los K sub A y K sub B. Y entonces la S sub B', entonces la conseguimos como 0.504 veces la S última, que para nuestro caso nos va a dar, vayamos usando esto acá,
0.504 por 470, 236,8. Pongámosle 0.9 megapascales. Y ya tenemos la S sub E'. Ahora, lo siguiente que vamos a revisar que necesitamos son estos valores K sub A y K sub B. Lógicamente que aquí yo estoy asumiendo que vamos para vida infinita. La mayoría de veces cuando tenemos una máquina rotatoria o un eje de estos, pensamos en vida infinita, porque el número de vueltas rápidamente llega a 1.000.000. Que pudiera ser otro el caso, si es el chasis, si es otra cosa puede ser diferente, pero si pensamos en vida infinita porque es un eje, entonces vamos con la S sub F igual al K sub A por el K sub B por etcétera por la S sub E'. Y entonces aquí nos damos cuenta que el K sub A tenemos que conseguirlo con, lo más seguro es que este va a ser maquinado. Entonces en ese maquinado debe estar por aquí, A por SUT a la B, con la A 4.51 y la B menos 0.265. Entonces lo ponemos aquí, 4.51 por 470 elevado a la menos 0.265, si no estoy mal, así. Revisemos si eran, sí, 0.265 negativo, listo. Entonces acá conseguimos el K sub A, puedo conseguir aquí a mano 4.51 por 470 elevado a la, creo que aquí sirve esto, con menos 0.265, eso, 0.88. Cuando vamos a hallar el K sub B, resulta que el K sub B es, seguramente estaremos hablando de un diámetro pequeño y el K sub B está por aquí en milímetros. Este 1,51 de elevado a la menos 0.1507. Entonces tendría que dejarlo allí expresado porque 1.51 por D elevado a la menos 0.107 57. Y resulta que la D es la que estamos buscando, tanto la D1 como la D2. Ahí es a donde entra el hecho de que esto es iterativo. ¿Listo? Entonces tenemos que hacerlo iterativo. Entonces como la D la estamos buscando, entonces es iterativo. Listo. Iterativo quiere decir que ponemos un valor de D, evaluamos, miramos si nos da el factor de seguridad y si no lo vamos cambiando. Listo. Pero yo en alguna parte sé, porque eso es lo que les estoy explicando hoy, que voy a necesitar usar dentro del tensor tanto el esfuerzo sigma por flexión como aquí en los esfuerzos van a estar el sigma por flexión como el tau de torsión. Y ya les dije que en esa esquina se forma un concentrador de esfuerzos. Y ese concentrador de esfuerzos, si ustedes lo buscan, aquí en Peterson está. Lo que pasa es que Peterson tiene chorrocientas tablas y hay que aprender a conocerlas y buscarlas. Entonces el libro ya hizo una selección de los más comunes. Entonces las del libro
si ustedes lo buscan en el libro, Shigley, no hay sino como 14, no sé, pero aquí está, mírenlo, aquí están los ejes que tienen un hombro. Esto es con carga axial, este es con torsión y este de acá es momento flector, que es el caso nuestro. Momento flector, un eje con 2 diámetros. Entonces fíjense que como hay una serie de curvas, para poder encontrar el valor necesitamos dos valores, la R sobre D y la D sobre D, que ahí es a donde están las dos variables. Entonces la R sobre D y la D sobre D, porque D mayúscula y D minúscula son las dos variables y la R es el radio del redondeo. Entonces ahí es a donde está. Para poder encontrar el K sub T, yo necesito no solamente dar, por ejemplo, el diámetro de la sección más pequeñita, sino que tengo que dar los dos, porque si no, no tengo el valor de la D sobre D. ¿Sí me están entendiendo? Necesito la D sobre D, que es esta de acá, para poder encontrar el KT. Voy a aumentarlo aquí. Entonces voy a hacer esto con esto acá, copiar en el portapapeles y voy a trabajarlo aquí con esto acá. El sigma flexión depende de R sobre D y D sobre D, que para nosotros es lo mismo que R minúscula sobre D1 y D2 dividido por D1. Entonces, ¿qué pasó? Para poder encontrar el KT, necesito no solo el D1, diámetro de la sección 1, sino que también necesito el D2, el diámetro de la sección 2. Y como además lo necesito para el KB, la cosa es iterativa. Entonces, como es iterativo, pero voy a hacer iterativo, necesito iterativo con las dos variables, ¿ya? Con la D1 y con la D2. Lo mismo va a pasar con el de torsión. Entonces, cuando ustedes busquen el K de torsión, el de torsión está más arriba, es este. También depende de D mayúscula sobre D minúscula y de la R sobre D, o sea, necesitan los dos diámetros para poder sacar el K, y aquí lo llaman KTS. Bien, entonces eso es lo que hay que poner acá. Vamos a meterlo, ponemos aquí la gráfica y vamos a empezar a evaluar. Ahora, aquí hay una observación que simplifica la vida y a veces la confunde. ¿Cuál es la simplificación? Que en la primera sección solamente hay flexión y no hay torsión. O sea, la sección 1, aquí es donde está el engranaje y acá es donde está la salida, que podría ser una polea, otra cosa. Entonces, la torsión está entre el engranaje y la salida, pero aquí en esta parte el eje no tiene torsión. Entonces, como ahí no hay torsión, tampoco va a haber esfuerzo por torsión, ni va a haber concentrador para torsión. ¿Listo? Entonces, eso simplifica la vida si uno lo toma en cuenta aquí, que en la sección 1 solamente es flexión. Ahora, la mayoría de estudiantes entonces tiene una dificultad con que, bueno, listo, yo estoy iterativo, pero entonces, pero yo tengo que iterar de una vez con los dos diámetros, con el D1 y con el D2. ¿De dónde me saco el D1 y el D2 para empezar una iteración? Bueno, en realidad ustedes pueden escribir su algoritmo en términos del factor de seguridad o la probabilidad de falla, ahora que la calculemos, y lo pueden poner multivariable. La verdad es que sí. Uno puede hacer un algoritmo multivariable
cable y ¡fuas! Y que él solo con un fsolve de Scilab calcule y encuentre los Ds que son y ya. Y ustedes lo pueden escribir. Pero para los simples mortales, entonces, ¿qué pasa? Que por conocimiento histórico, esta forma que tienen los concentradores de esfuerzo son polinomios que decrecen muy rápido, de tal manera que, si ustedes miran estas gráficas, la iteración es siempre convergente. El proceso iterativo converge muy rápidamente. Entonces, se puede empezar prácticamente con valores casi arbitrarios y él converge y lo va llevando a uno rápidamente a la solución. Entonces, eso más o menos es la recomendación para hacerlo no con un super algoritmo de multivariables, sino pues normal, evaluándolo paso a paso a mano. Entonces lo evaluamos paso a paso a mano. Entonces, vamos a empezar aquí. Entonces, ya saben, para poder evaluar el K sub B y para poder evaluar el KT necesito un D1 y también un D2. ¿De dónde los voy a sacar? Entonces necesito un primer valor de D1. Gracias. De D1 y D2. Repito, esto converge rápido. Como converge rápido, realmente uno los puede poner prácticamente arbitrarios. ¿Listo? Sin embargo, algunos de ustedes, por ejemplo, yo vi en los algoritmos de ustedes de varios que usan la fórmula de diseño de ejes, la raíz cúbica del momento y el torsor y toda esa cosa con 36 sobre 16 y todo eso. Eso está bien, uno puede usar la fórmula de diseño de ejes para tener ese valor preliminar y va a dar más o menos aterrizado. La única razón por la que no me gusta usar esa fórmula es porque la gran mayoría de alumnos creen entonces que siempre la solución va a ser una fórmula y resulta que no, precisamente por lo que estamos diciendo acá, que tanto el K sub T, el K sub B como el K sub T dependen de las variables que no están en la fórmula. Entonces, pues la fórmula solo es para un valor preliminar. Entonces, en este caso, primer valor de D1 y D2. Háganme el favor y díganme ustedes, ¿qué valor le quieren poner al D1? Claro, vamos a tratar de poner un D2 que sea mayor que el D1 porque es lo que esperamos y vamos a ponerlos considerando lo que ustedes ya han hecho de diseño de ejes con estos valores de esfuerzo flector, más o menos lo que ya ustedes recuerdan que da eso. 45, 40, bueno, pongámosle 40 a este y al otro 45. Listo, entonces eso más o menos tomando en cuenta lo que ustedes han visto que da en sus evaluaciones de parciales, de cosas con esos valores de esfuerzo. Entonces, aquí entramos. ¿Qué se me facilita una vez que ya puse los dos valores? Número 1, calcular el K sub B. El K sub B ya lo puedo evaluar. El K sub B me va a dar aquí este 1.51. Vamos a ponerlo aquí. Por D elevado a la menos. Y en este caso vamos a evaluarlo, estamos evaluando aquí en la primera sección. ¿Cuánto les dio?
hagámoslo. Se pone el de que se pone ahí sería el de 1. El de 1, exacto. De 0.85 aproximado. 0.85 voy a hacerlo. 1.51 multiplicado por 40 elevado a la menos 0.157 0.85. 0.85. Ya tenemos el KB. Entonces, la segunda parte es que el KC lo ponemos igual a 1 porque usamos FOMISES. El KD con las temperaturas que generalmente está de 1.01 y el KE y el KF no los incluimos allí directamente, entonces nos quedamos ya con la S sub F, ahora sí, escrita la S sub F, K por KB por esto, que es igual a, entonces teníamos un KA que creo que dio 0.88 y el KB que nos dio ahora 0.85 y los demás son prácticamente 1, entonces no los ponemos más y ponemos la S sub E' que dio 236.9. Entonces 177.2 megapascales va a ser nuestro límite de resistencia a la fatiga para trabajar. Y entonces ya tenemos aquí que estamos hablando de vida infinita. Y vamos entonces a revisar ahora qué son los esfuerzos y cuál es el criterio de diseño, porque esto para diseñarlo nosotros tenemos que tener un criterio. Entonces, como ya les dije que tenemos que cambiar la probabilidad de falla, vamos a empezar con factor de seguridad. Y acuérdense, para fatiga los factores de seguridad van desde 1.1 más o menos hasta 1.4, son factores buenos. Entonces vamos a ponerle a este el 1.4 para que quede en ese rango, 1.4. Entonces en el rango, recuerden, desde 1.1 hasta 1.4 son factores buenos. Pero aquí escogemos 1.4 como ejemplo del día de hoy. Bien, si yo pongo factor de seguridad 1.4, entonces el esfuerzo alternante admisible que yo voy a poder recibir será la S sub F dividida por ese factor de seguridad. Entonces son 177.2 dividido por 1.4. Ya tengo que decir que el esfuerzo no se pase de 126.6 megapascales. Sí. Porque es 1.01. Lo puedo incluir. Vamos a ponerlo aquí. No es mucho lo que va a cambiar. ¿Cuánto da, por favor? Y acá, ¿sí da eso? Sobre 1.4. ¿Cuánto da? Bien. Entonces, ya tenemos el esfuerzo que vamos a buscar para fatiga. Entonces, el objetivo del diseño de fatiga, que los esfuerzos queden menores o iguales que ese valor.
Entonces ahora nos vamos a poner a identificar cuáles esfuerzos hay en este lado. Entonces aquí vamos con D1 igual a 40, D2 igual a 45. Bueno, eso sí, normalmente es más rápido acá. Entonces tengo la I que es igual a pi por el diámetro a la 4 dividido 64 y el diámetro vale 40 milímetros, pero aquí sí tengo que ponerlo en sistema internacional para que funcione la evaluación del esfuerzo. Entonces tenemos la inercia, la C vale el diámetro sobre 2 y el momento dijimos que ahí valía 620. Entonces el esfuerzo sin concentrador es momento por C dividido por I da 98 megapascales. 98.7 megapascales. Entonces vamos a apuntarlo acá. M por C sobre I igual a 98. ¿Qué? 98.7 megapascales calculado con el D1. Bien, ahora después de calcular esto, ahora necesito calcular el tau. El tau, ¿cuánto da? T por R sobre J. En la primera sección. En la primera vale 0. Listo. Así que después de calcular el tensor y calcular el esfuerzo de von Mises, el esfuerzo de von Mises hasta ahí va a dar exactamente lo mismo que vale el sigma. Va a dar los 98.7 megapascales. Bien, pero ahora necesitamos calcular el valor del K sub T. Para calcular el K sub T, entonces necesito los dos parámetros R sobre D minúscula y D mayúscula sobre D minúscula. R sobre D minúscula, acuérdense que yo les dije que eso depende de la broca que tenga el tornero, y la R en este caso era 1.5 milímetros. Bien, estamos hablando aquí de 1.5 dividido 40 milímetros, que da 0.037, y la D sobre D es 45 sobre 40 milímetros, que vale 1.125. Con eso
nos dirigimos a la gráfica de acá. 0.05, 0.025, 0.03 es por aquí. Y la otra es 1.125. Entonces 1.125 se parece a 1.10, que nos daría esta curva aquí. Y ese es un KT de 2, que está aquí 2. Para exagerar, podríamos poner 2.1 para ir por el lado seguro. ¿Listo? Entonces, tomando la línea aquí, podemos dibujarla hasta esta recta de aquí. Y voy a ponerla de color rojo intenso y más gruesa para que ustedes vean que es el valor. Entonces aquí ponemos ese valor sacamos nuestro primer valor de KT, que nos da 2.1. La gráfica A15.9. Listo. Con el KT de 2.1, entonces tenemos que corregir que el esfuerzo que realmente va a estar ahí. Fíjense que cuando cuando hacemos los diseños para carga estática no lo tomábamos en cuenta para no ponerle más asunto de lo que ya estaban empezando a mirar, pero pues ya manejan esa parte, entonces ahora sí tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces está sigma, va a quedar, este realmente era el sigma 0 y aquí es el verdadero sigma. El sigma es el KT multiplicado por el sigma 0 en el SVM, ¿cierto? Sigma 0. Y el verdadero esfuerzo que va a estar ahí entonces es, fíjense que se aumenta al 200% el valor, no es nada despreciable, ¿verdad? Entonces el esfuerzo que daba 98.7 megapascales ahora va a dar 2.1 por 98.7, 207 megapascales. En la sección 1. Con eso, nada más, ya podemos predecir que nuestro material no va a resistir. O sea, no va a tener vida infinita. De acuerdo. Ahora, fíjense lo que pasa. Él tiene una resistencia última de 400. Si usted construye eso así, como la resistencia es 400, en el momentico él no se va a romper, no se rompe, aguanta porque los 207 son menos que 400, pero a medida que empieza a trabajar, lo que nos está indicando acá es que no va a vivir vida infinita, no va a alcanzar a los 10 a las 6 ciclos, que allí son los criterios éticos y los asuntos que tenemos que trabajar. Ahora, también uno puede empezar a pensar, bueno, pero es que le puso factor de seguridad 1,4. ¿Y por qué 1,4? Podríamos bajarle a 1,1. Bueno, también eso es ética, pero en el fondo, para resolver ese asunto de si el 1,4, 1,1, 1,7, nos vamos a pasar a la probabilidad de falla, que también la vamos a calcular. ¿Cómo calculo la probabilidad de falla para fatiga? Que ya me resuelve esa incertidumbre de cuál factor de seguridad.
Pero por más que fuera, bueno, el SSV' sí lo aguantaría, pero no con el caso B ni con el caso A. Y el caso B y el caso A sí van a afectar, entonces realmente no alcanza a resistir vida infinita en ningún caso, quedaría este 178. ¿Listo? Ahora, si ustedes van al diagrama de Wöhler, acá, aquí les va a dar el 178, aquí está el 470, etcétera. Entonces seguramente él va a estar por aquí en 10 a la 5 o 10 a la 4 ciclos. Puede que viva 40.000, 80.000 ciclos, que eso uno también lo puede calcular. ¿Cuántos ciclos de vida va a durar la pieza? Ya ustedes lo pueden calcular. En términos de diseñar para fatiga, tenemos que decir, no, esto así no aguanta para fatiga, entonces cambiamos. Aquí viene la pregunta, ¿qué cambiamos? Entonces, aquí ya viene la conclusión enseguida, no aguanta para fatiga, entonces hay que cambiar las dimensiones para bajar los esfuerzos. Entonces, cambiar las dimensiones para bajar los esfuerzos, más que todo, entonces sabemos que tenemos que cambiar el de 1 y el de 2, que son los que estamos trabajando. Sin embargo, entonces esa es la sugerencia, como estamos trabajando en la sección 1 primero, entonces cambiamos aquí el de 1 y entonces el de 1, el de 2 lo dejamos quieto mientras cambiamos el de 1. Cambiamos de 1 con de 2 quieto. Entonces vamos ahora, pongámosle de 1, pongan ustedes el valor. 35. O sea, 45 quedaría igual que el de 2. No, 35. 35, no, tienes que reducir los esfuerzos, Profe, y esa relación, aumentar el diámetro. y esa relación entre D1 y D2 siempre tiene que ser más pequeña para reducir los esfuerzos. Normalmente eso lo queremos por motivos de montaje, de cómo vamos a ubicar las piezas. Siempre introducimos un engrane para que case con el hombro y llegue hasta ahí. Entonces eso también hace que el D2 tenga que ser mayor. Pero también por esto, porque aquí tiene más flexión y más torsión. 44. Bueno, entonces vamos a ponerle 44. Aunque 44 es una diferencia muy pequeña, solamente 1 milímetro, pero dale, esa es la opción que ustedes están poniendo aquí. Entonces aquí vamos a ir ahora lo mismo. Sigma set, copiamos todo esto. Lógico que en un algoritmo de Scilab ahí le sale para ponerle todo otra vez en el mismo algoritmo. M por C sobre I, yo lo tengo acá. ...44... cambio la inercia, cambiamos la C, cambiamos el sigma, entonces aquí da el valor de sigma 74.1 megapascales. Cortante sigue siendo 0, el esfuerzo de von Mises sigue siendo 74.1 megapascales. El KT R sobre D sí cambia, porque ahora es dividido por 44.
no salió el valor. Bueno, ¿cuánto da? 1.5 dividido 44. 0.34, listo. Ahora D sobre D, sí cambia porque ahora es 45 sobre 44, ¿da? 0.02. Ok, entonces recordamos esos valores, 0.35 y 0.2. Y vamos aquí a la gráfica. 0.25, 0.35 va a estar más o menos ahí. Y el 0.2 es la última de las líneas, miren. Entonces ahora nos va a coger, ahora coge este valor del KT, por aquí. Entonces aquí da 1.4, 1.6, 1.7, daría como 1.75, más o menos 1.75, que sería lo que podemos poner aquí. Entonces, ¿qué hice yo con esto? El KT con estos valores da 1.75. O sea que el sigma es ahora 1.75 por 74.1 y eso va a dar aquí lo hizo 129.7 megapascales. Ahora sí aguanta. Aguantó y nos da ¿dónde está esto? Teníamos 127.26 como objetivo y nos está dando 129.7. Bueno, pero ahí lo que hacemos es que más bien calculo el factor de seguridad que ahora me da, lo divido con la S sub F. La S sub F de esta 178.2 dividido este 129.7 y da 1.37. Entonces ya aquí es criterio del que está diseñando, el diseñador, S sub F dividido el esfuerzo de von Mises aquí 1.37 y estoy buscando 1.4. Lo puedo considerar aceptado porque estamos en esta etapa en que estamos haciendo las iteraciones sin variar el D2. Entonces vamos a ponerle aquí aceptado. Pero este aceptado, ustedes se van a dar cuenta que es preliminar. ¿Por qué? Porque falta variar el D2. El aceptado preliminar quiere decir que el D1 queda por ahora de 44. Entonces, esta es, digamos, la primera ronda de iteraciones y nos vamos a una segunda ronda de iteraciones donde ahora arrancamos con D1 de 44 y habíamos puesto el D2 de 45, así tal cual como lo habíamos puesto, pero ahora entonces ya estuvimos en la sección 1, entonces vamos aquí con miras a evaluar la sección 2. ¿De qué pasa en la sección 2? La sección 2 tiene una gran ventaja, que el concentrador de esfuerzos genera esfuerzos aumentados en donde está la esquina del redondeo. Y esa esquina del redondeo está en la sección de menor diámetro.
pero no está en la sección de mayor diámetro. O sea que en la sección de mayor diámetro no hay concentrador de esfuerzos. Esa es la gran ventaja. Sección 2, entonces aquí hay que tomar en cuenta que esta es libre de KT o KTS. ¿Por qué? Porque el concentrador con el redondeo afecta donde está la esquinita del redondeo, que es del lado de la sección menor. En la sección mayor, acá, en la parte de arriba, ahí no está esta esquinita, que es la que afecta aquí. Y por eso, si se dan cuenta, el valor afectado es M por C sobre I con la D minúscula, que es de la sección menor. Esa es la que queda afectada con el concentrador. Bueno, entonces esta otra queda libre de concentrador, entonces solamente es evaluar el sigma, M por C sobre I, pero ahora con la M cambiada y la D cambiada. Entonces tengo que poner aquí la D de 45, la C, el sigma, bueno, el momento ahora son 950, y ahora sí el sigma, M por C sobre I, y voy a encontrar ese valor que ya dio 116,2 megapascales. ¿Por qué? Porque aquí estoy usando un momento de mayor valor, un momento de 950 megapascales. El tau ya no da 0. Entonces ahora el tau hay que averiguarlo también. Entonces aquí tenemos el torque, que ahora vale, no me acuerdo el valor, 4.25. Hay que calcular el J, que es 2 veces la I. Y entonces el tau, que es, ¿cuánto es el tau? Torque por la R, que es la misma C, sobre la J. Entonces tenemos el tau que da 26 megapascales. Entonces en la sección 2 el tau da 26 megapascales. El esfuerzo de von Mises ya no salió facilito, ya tiene tau y sigma, entonces hay que calcularlo. Hay que ir a buscarlo acá en la, voy a buscarlo con Scilab. Bueno, yo creo que puedo parar la grabación, partirla en dos.